Buenas tardes, Richard. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola, Elia, buena tarde. Los demás ya andan por aquí. Creo que Sergio también anda. Hace rato vi que Jorge había entrado. Max, espero que nos escuche. Pues bueno, vamos a iniciar. Espero que no falle mi internet ni la computadora. Les platico brevemente, pues no sé si ya estarán enterados, pero se nos ha solicitado por parte de las autoridades, pues bueno, empezar a regresar, un regreso escalonado a las actividades en la universidad. Disculpen, ¿sí se escucha bien? Sí, sí, Richard. Ok, bien. Entonces les comentaba, pues bueno, pues hemos un porcentaje importante de los trabajadores universitarios hemos empezado ya a regresar. Va a ser un porcentaje ahorita, digamos, creo que del 30% de los que en algunos días estaremos rolándonos para regresar a algunas actividades con las medidas de seguridad que se tienen. Y por lo tanto, bueno, pues esperemos que pronto esto encuentre un mejor rumbo. Y bueno, por lo mismo, entonces, pues no estoy en casa, en donde tengo mi internet, en donde tengo mi computadora, y por eso, bueno, les voy a pedir si hay algún problema con el enlace o con la llamada, pues me lo hagan saber para ver si podemos encontrarle una solución. Y pues nada, como se darán cuenta, pues ya estoy en mi espacio de trabajo. Los que lo conocieron, pues bueno, ya estoy acá, la verdad con sentimientos un poco encontrados, porque pues es ya casi un año de que empezó esta situación en la que, pues bueno, como ustedes saben, a todos nos ha afectado emocional, psicológicamente, en otros aspectos lamentables para nuestra humanidad, ¿no? En lo físico, en lo material para algunos. Pero bueno, este es una época histórica la que hemos vivido, la que seguimos viviendo, que esperemos que pronto podamos salir como humanidad de esta situación. Pero se los digo francamente, pero es bueno, a mí sí me emociona estar de nuevo aquí en la universidad, me emociona estar de nuevo aquí en mi espacio de trabajo, estar de nuevo, aunque sea de esta forma, pues tratando de continuar con nuestras actividades y honestamente yo deseo que ya pronto podamos estar juntos en un aula, compartiendo pues, el diálogo, las materias, porque la verdad, pues bueno, no es lo mismo. Sin ustedes, sin los estudiantes, la universidad, este espacio no tiene vida, pues, ¿no? Y bueno, como les digo, la verdad yo sí estoy emocionado de estar acá, de estar de nuevo acá. Y pues bueno, también importante, y aunque está aquí nuestra compañera Elia, importante pues recordar que hoy es día 8 de marzo, que es importante recordar que no es un día de festejo, es un día que nos debe de recordar sobre todo a los hombres, ¿no? Que estamos en su mayoría aquí, que las mujeres han luchado y seguirán luchando hasta lograr esa igualdad tan ansiada, esa búsqueda de justicia que me parece su lucha totalmente legítima y necesaria. Pero además de que este día pues no es un día de felicitación ni de fiesta, sino de conmemoración de estas luchas, de estas batallas, que se ha dado por la justicia, por la igualdad, pero también recordar que hace ya varios años, pues lamentablemente el 8 de marzo se conmemora un trágico
pues un trágico asesinato a aproximadamente 123 mujeres obreras de una fábrica de textiles en Nueva York que estaban luchando, que estaban buscando justicia y que fueron cruelmente asesinadas. Entonces, este día no es, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir, no es un día de festejo, es un día de lucha, claramente de las mujeres, pero que nosotros como hombres, lo digo, o no, lo digo desde mi postura, creo que es momento de repensar nuestra masculinidad, de repensar muchas de las cosas con las que hemos crecido y con las que nos han educado y que considero y pienso es necesario trabajar en mejorar ese tipo de prácticas o de costumbres que evidentemente afectan y violentan a nuestras compañeras, a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras hijas, a nuestras parejas, y que bueno, lo único que buscan, como otros movimientos sociales buscan, pues es un mundo mejor, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta, y si nuestra compañera Elia quiere estar aquí en esta sesión, es bienvenida, pero también si quiere tomarse el día para participar en algún tipo de manifestación, actividad, es totalmente comprensible. Dicho lo anterior, pues bueno, esta sesión, si no mal recuerdo, bueno, no sé si haya preguntas o comentarios hasta aquí, hasta este momento. Disculpen, no se mete el sonido de estas máquinas trabajando. No escucho. Ah, ok, qué bueno. Porque sí, yo sí escucho el sonido de las máquinas trabajando. Ok, bueno, en esta sesión no hay expositor. Recuerden que las exposiciones grupales ya terminaron y van a iniciar las exposiciones individuales. Pero pues bueno, en esta sesión pues hay que dialogar, hay que debatir de un capítulo que a mí en lo personal me parece pues bueno, bastante pertinente, interesante. Recuerden la sesión anterior en donde Elia nos expuso una introducción, o más bien un artículo en el que nos sirvió de introducción para, pues ahora sí que para la propuesta de Yuri Lotman. Nos dio por ahí algunas pistas sobre cómo abordar a este autor, pero ahora ya lo vamos a leer directamente, ¿no? Entonces, pues como les decía, en esta sesión no hay expositor, entonces pues me gustaría más bien que dialogáramos y obviamente pues bueno, yo aportar algunas ideas, a lo mejor extenderlas por, pues digamos, por como mi función, pero sobre todo sí me gustaría escucharlos en general, qué les pareció esta lectura, qué les llamó la atención, qué conceptos les parecieron importantes o importante, digamos, identificarlos, sobre todo para las, digamos, futuras películas que vamos a analizar, porque bueno, y bueno, no solamente películas, sino también otras manifestaciones de la cultura audiovisual que vamos a estar pues revisando, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué les pareció esta obra? Bueno, estos primeros acercamientos. ¿Sí me oyen, compañeros? Sí. Ay. Nadie respondió. Entonces, Entonces, supongo que voy a iniciar yo. Me ¿Cómo gustó mucho el repetiste texto. el audio viciado? Sí, me escucho a mí mismo en tu sonido, Richard. Entonces, me gustó el texto. Me parece muy interesante, no solo el concepto pues de cultura y cómo vamos
pues incluso de alguna manera seguimos expandiendo esta cuestión de qué es lo que investigamos y cómo vemos pues la semiótica. O sea, la llevamos cada vez más a lugares incluso más cotidianos, porque de repente deja de ser como nosotros mismos y nuestra pequeña esfera pasa a ser como la cultura general y lo que vemos en sociedad. Y lo que obviamente lo que más me interesa pues es este primer acercamiento a la semiósfera y ni siquiera semiósfera, porque mezclado con el anterior trabajo que revisamos, el ensayo, el hablar ya incluso también de semiósferas, no solo limitarnos a una, sino hablar de pues como no solo comunicación humana, sino también comunicación entre estas esferas de relaciones o de conjuntos humanos. Y, y antes de hablar sobre lo de la lectura, te iba a hacer un comentario sobre lo que vimos, bueno, sobre esta charla introductoria a la sesión. Y es que ayer vi un video buenísimo, buenísimo, ayer o antier, sobre el Club de la Pelea, que encontré por ahí en YouTube, que era exactamente un video que se llama El Club de la Pelea y la masculinidad tóxica. Y es como un acercamiento a qué clase de parámetros sociales trata de establecer la película y qué reflexiones saca no el autor, no el creador de contenido, porque es un video en YouTube, sino qué reflexiones él percibe dentro de la película. Es una cuestión muy interesante y creo que tiene subtítulos al español. Es un video buenísimo. Estaría bueno que lo compartieras en el grupo pues en el grupo que tenemos de Face y quizás, ¿por qué no comentarlo como uno de estos materiales audiovisuales? O sea, no solamente películas que podemos, digamos, que observar o que analizar. Ahora sí que podría ser un meta-análisis no de la película, sino del análisis del video de esta persona o pues sí, de este usuario, de este cuate que ha hecho este material, ¿no? Y claro, yo mencionaba esto de repensarnos. Es importante y creo que, si no me dejarán mentir, recordarán que el año pasado, bueno, no el año pasado, el semestre pasado, cuando estábamos revisando esta lectura sobre Amelio Robles y toda esta cuestión de lo transgénero, por ahí algún compañero de ustedes decía que le parecía que esa lectura ya no la deberíamos de hacer porque, bueno, por una serie de posturas válidas, pero que en mi opinión pues eran posturas más ideológicas, ¿no? Y yo lo comentaba que lo peor que podemos hacer como académicos y como interesados en la cultura es negar las cosas, ¿no? Por supuesto, hay que repensar las prácticas masculinas, hay que repensar mucho de quiénes somos, de cómo somos como humanidad en general, pero no podemos negar pues, los errores del pasado, pues, ¿no? O las prácticas que hemos hecho, porque eso sería negar nuestra historia, pues, ¿no? O sea, claro, no podemos apoyar lo que hizo el régimen nazi, pero lo peor que podemos hacer es negarlo, pues, ¿no? Negar que existió, pues eso sería un error, un graso error, pues, ¿no? Por supuesto, no podemos negar que históricamente los hombres hemos ejercido una serie de violencias sistemáticas sobre las mujeres, pero lo peor que podemos hacer es negarlas, ¿no? O olvidarnos de ellas. Tenemos como académicos y como humanistas y como seres humanos interesados en que vivamos en una sociedad mejor, pues hay que identificarlas, hay que reconocerlas y lo que sí es necesario es trabajarlas fuertemente, ¿no? Para, pues para entender por qué son prácticas que debemos de erradicar, de mejorar, pues, ¿no? Pero no negarlas. Entonces, el Club de la Pelea me parece que sí, estoy de acuerdo. Podríamos hacer una lectura muy interesante a partir de pensar estas masculinidades tóxicas, por así decirlo, o de estas prácticas masculinas que están en esta película, para eso, para identificar cómo en los medios, en el cine, se reproducen estos discursos, ¿no? Como te digo, Sergio, sería buenísimo que compartieras en el grupo este video, verlo en esta semana y si hay oportunidad, comentarlo no para este jueves, sino para el siguiente lunes. ¿Les parece bien?
Sí, a mí me parece bien. Yo lo publico al rato que termine la clase. Ok, muy bien. Gracias, Sergio. A ver, los demás, ¿qué les parece, digamos, ahorita en términos generales, qué les pareció la lectura de Yuri Lotman? A ver, queda Max, queda Fer, queda Jorge. ¿Qué me pueden decir de Yuri Lotman? ¿Hicieron la lectura? Compañero, o sea, es que hubo una reunión, una serie de pláticas de la universidad, se dieron Ajá. por Google Meet y no sé quién estaba. Creo que Gaby estaba conmigo en esa reunión, pero pues yo me salí para entrar a la clase. No sé si estén Ah, en ¿hay dos alguna salas. actividad dentro de la propia universidad? Sí, Nacho nos la compartió y voy a revisar ahorita en Facebook para encontrar así un post oficial. Ok. Ya se salió Max también. Qué raro. O sea, yo estaba con Gaby y sé que pues al menos Gaby y yo estábamos en computadora, entonces no había tanto problema, pero Oye, ¿y de qué iba esta actividad? era una serie de pláticas acerca de la mujer y ¿Qué ya fue? me quedé a dos. Una en la que se hablaba de un corrido y las implicaciones que tenía y qué clase digamos, narrativa se estaba contando a través de eso, y otra era una mirada más general, creo que más en específico hablan de relaciones de poder. Ok, era por las actividades del 8 de marzo. Sí, Ok. Pues bueno, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿qué te parece, si platicamos tú y yo la lectura, Sergio, un rato? Y si entra alguien, pues chido, y si no, pues lo que platiquemos tú y yo le damos de aquí a las 2 y con eso es suficiente por hoy. ¿Te late? por mí sí. Ok, bien. Bueno, yo dentro de o sea, vamos a platicarlo así como de cuates, pues, ¿no? Yo honestamente, a Yuri Lotman lo había escuchado nombrar, o sea, en la licenciatura, pero la verdad yo no lo revisé hasta el doctorado, pues, ¿no? O sea, no es un autor con el que yo esté muy familiarizado. Mi acercamiento a la semiótica en realidad vino más por un autor que de hecho curiosamente no utilizo y no he utilizado en las clases, un autor que se llama Pierre Giraud, sobre todo un texto que se llama La semiología. Y bueno, a partir de ahí me interesó mucho toda esta cuestión de la hermenéutica y entrarle a estos estudios hermenéuticos y por ahí esta parte de una semiótica más francesa, Roland Barthes, toda esta gente, hasta más o menos llegar y sobre todo por los estudios fílmicos que he hecho de cultura audiovisual, sobre todo a un autor holandés, Theo van Dijk, y uno de sus, digamos, estudiantes, Theo van Leeuwen, que digamos son los que han actualizado mucho toda esta cuestión de la semiótica, la cultura audiovisual,
los medios de comunicación, la prensa, toda esta cuestión que tiene que ver con el marketing, el cine, los comerciales, etc. Sin embargo, cuando empecé a diseñar los programas, cuando ya me vine a trabajar acá, veía que había una influencia muy fuerte de Yuri Lotman, y pues bueno, me eché un clavado en sus textos y pues claro, ¿no? Como nos pasa a todos cuando estamos en formación o cuando estamos descubriendo cosas, pues me llamó mucho la atención, ¿no? La gran cantidad de referencias a Lotman y sobre todo muchas de sus propuestas, ¿no? Y lo que sí me llama la atención, no sé si a ti, Sergio, me parece que hay pues hay, en Lotman hay una clara tendencia a pensar el mundo como un texto. Esto ya más o menos lo habíamos platicado, ¿no? Pero hay algo que me llama poderosamente la atención en este primer apartado, sobre cómo inicia, ¿no? Digamos que nos regala una introducción a este texto, que bien puede plantearse en un sentido no solamente desde la semiótica, sino en general de la ciencia, ¿no? Cómo hay esta inquietud o esta intención generalmente en ciertos autores de ascender lo simple a lo complejo y cómo ciertas disciplinas o ciertos campos del saber han podido lograr eso, ¿no? Han podido explicar fenómenos que parecerían ser simples, ¿no? O al contrario, fenómenos que parecen ser complejos, explicarlos de manera simple, o cómo de repente en fenómenos que son muy simples podemos encontrar cosas harto complejas, ¿no? Esto es un poco como todas estas, digamos, como formas de pensar el conocimiento, ¿no? De lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Pero me parece que Lotman, en esta introducción, le da el clavo a una serie de debates y de situaciones contemporáneas, ¿no? De cómo cosas que parecerían tan simples en realidad están llenas de complejidad. Por ejemplo, así como tú checaste este video recientemente, Sergio, a mí me llamó la atención ayer precisamente que veía como es un crítico de televisión en Estados Unidos, mencionaba la necesidad de dejar de que un personaje de Warner Brothers, Pepe Le Pew, ¿se acuerdan de este zorrillo? Que mostraba algunos rasgos, digamos, que hacían apología a la cultura de la violación, ¿no? Y de repente uno pueda decir, bueno, pues es una caricatura, ¿no? O sea, o sea, yo no estoy diciendo que probablemente no haya ciertos rasgos en este personaje. Tampoco lo estoy ni satanizando, ni tampoco ni negando. Pero me parece que es muy claro cómo Lotman, y este texto tiene muchos años antes de todo esto, cómo identifica que de repente la semiótica nos puede ayudar a eso, a ver en cosas que parecerían muy simples, en realidad fenómenos mucho más complejos, pues, ¿no? Obviamente nada que ver con esto de Pepe Le Pew, pero sí yo creo que, como lo decía Sergio, en nuestra cotidianidad, de repente, cuando uno empieza a hacer análisis semióticos o a entender más la teoría, nos vamos a empezar a dar cuenta que hay prácticas, costumbres que están cargadas de simbolismo, que son mucho más complejas de lo que nosotros siquiera pensábamos, y que vuelvo a decir por eso hace rato, ¿no? Y que es necesario repensarlas. En historia cultural yo les decía también un poco esto, ¿no? Creo que una de las grandes aportaciones que nos puede hacer la historia, en general, la disciplina histórica, no solamente la historia cultural, es ayudar a repensarnos, ¿no? Ayudar a repensarnos como sociedad. El pensar históricamente nos ayuda a observar los procesos sociales, los procesos políticos, los procesos culturales por los cuales la humanidad ha pasado. Y ya no solamente
a observarlos, sino con un enfoque o con enfoques teóricos a tratar de entenderlos para explicarnos, ¿no? Para explicarnos por qué hemos hecho ciertas cosas, ¿no? Por qué en ciertos procesos el ser humano digamos, ha cometido atrocidades o ha justificado genocidios o ha impulsado regímenes políticos o ha justificado la esclavitud o un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, yo por eso estoy convencido que la historia como disciplina es no solamente una disciplina científica, un saber, etcétera, que nos ayuda a conocer nuestros pasados, a entendernos, todas estas definiciones, sino también a repensarnos como seres humanos, pues, ¿no? A repensar nuestras prácticas, a repensar nuestras formas, porque finalmente tampoco es que seamos perfectos, pues, ¿no? Tampoco es que no solamente seamos perfectos, sino de que no cometamos errores o no tengamos errores, o que no hagamos ciertas prácticas que pues a lo mejor nosotros, por nuestra formación, porque así nos educaron nuestras familias, porque además así también las instituciones nos han educado, pues repetimos ciertos patrones que probablemente sí sean necesarios repensarlos, ¿no? Sea necesario repensar nuestras costumbres, nuestras prácticas, evidentemente en el mejor de los casos, tampoco sin atentar a ciertas formas o prácticas pues que humanamente siguen siendo válidas o aceptables, ¿no? Entonces, de ahí me parece que esta idea de Lotman, ¿no? De ascender de lo simple a lo complejo. Y yo agregaría que quizás en términos académicos, en términos científicos, una de las cosas que también llama la atención y que habría que tratar de evitar es cómo de repente esta necesidad en ocasiones de que las cosas complejas las expliquemos de manera simple, pues en algunas ocasiones termina reduciendo la potencia de los conceptos, la potencia explicativa de los conceptos. Por eso de repente, a lo mejor en el vocabulario popular, se utilizan ciertas expresiones que son complejos perdón, que son conceptos teóricos o que son conceptos de la sociología o que son conceptos de la filosofía o de la antropología o de cualquier otra disciplina, pero que de repente al utilizarse de manera tan común o no reflexiva, más que tan común, no reflexiva, terminan perdiendo su potencia explicativa y entonces se utilizan en un lenguaje muy coloquial, pero sin explicar mucho, o en ocasiones malentendiendo, ¿sí? O malinterpretándose estos conceptos. Podríamos nombrar varios, ¿no? Pero además nos dice el mismo Lotman, al entrarle ya a la lectura, es que aunque porque nos va a mencionar la lectura, ¿no? Esta cuestión de las escuelas, cuál es el origen, ¿no? Quienes han hablado de los signos, los que ya conocemos, ¿no? Peirce, Saussure, etc. Nos va a decir, a pesar de que hay sistemas, a pesar de que hay esfuerzos, pues no son sistemas precisos, ni tampoco son sistemas unívocos, ¿no? O sea, no son únicos, porque además este proceso, digámoslo así, comunicativo, este proceso de construcción simbólica, pues, y no solamente el propio proceso, sino la misma necesidad humana, nos lleva a estas intenciones de descubrir cosas, ¿sí? A esta condición heurística del saber, pues, ¿no? A esta necesidad de descubrir, de hallar, ¿no? Y ahí nos dice, y bueno, de repente esto puede condicionar cierto proceso de la semiótica, pues, ¿no? O ciertos procesos semióticos. Y entonces por eso nos va a dar una primera explicación de lo que es la semiósfera, ¿no? Ya en la lectura anterior habíamos encontrado las definiciones que estos autores mexicanos le hacían a esta idea de la semiósfera,
pero acá la vamos a tener en palabras del propio autor, ¿no? ¿Qué nos dice Yuri Lotman? ¿Qué es lo que él entiende por semiótica, por semiósfera? ¿Qué es para Yuri Lotman la semiósfera? Bueno, ahora sí que prácticamente la pregunta es para ti, Sergio. Si te acuerdas. Sí. Primero, Me gusta que Lotman empiece diciendo diciendo que... Ay, es que me distraigo, es que te escucha en tu parte. Ya quité. Se me fue un poco la idea. Me gusta que Lotman inicie el texto directamente. Comienza a decirte que las cosas se replantean, que es algo creo que muy digno de la ciencia. Se considera más de las ciencias sociales, pero sucede en todas las ciencias. A cada rato se replantean las cosas, tanto así que incluso a menor escala lo vemos día a día cuando la gente dice que las modas vuelven o que cosas así. Pues es precisamente porque se replantean los principios en los que se basan muchas cosas. Es cíclico, casi se podría decir. Y entonces cuando llega este replanteamiento de qué es lo que hacemos, entonces dice, bueno, pero es que el modelo de Sartre, el modelo de Peirce, dicen este tipo de cosas que sí funcionan y las seguimos utilizando y las seguimos recordando porque siguen teniendo un valor, pero también, incluso como lo habíamos dicho en clase, son unas ideas y son unos escritos de su tiempo que no llegaron a plantearse otra, o bueno, dejaron un camino listo en el sentido de que la semiosfera podía aplicarse no solo a los ámbitos a los que ellos se referían en sus textos, pero que inherentemente el hecho de crear nuevos lenguajes, el tener nuevas formas de comunicación, por lo mismo, nuevas formas de semiótica, va a traer consigo pequeños o grandes, sea cual sea el caso, nuevos paradigmas, algo nuevo que no se había planteado antes. Y por lo tanto, ocupamos replantearnos cuál es nuestro concepto de semiótica. Entonces, Lotman nos dice que en su definición de la semiósfera, que así como se comparó en este inicio todo con el texto, todo puede ser un texto, la base de todo es esta forma escrita. Él dice, bueno, pues entonces también en el mundo de la semiótica, todo también puede ser equiparado a fragmentos más pequeños, ¿no? A la, digamos, cuestiones independientes dentro de estos lenguajes de los símbolos y de los significados. Le decía, pero en realidad lo que nos sería más útil sería lo contrario, no pensarlos como una individualidad, sino pensarlos como un conjunto y de ahí nacer pues, el término, semiósfera. No vamos a pensar en la semiótica como un solo signo, un solo símbolo, un solo significante. Vamos a pensar en el conjunto de estos y en qué nos están tratando de decir dentro de sus propias reglas que son al mismo tiempo, lo dice después Lotman, comparables y comunicables con otras debido a ciertas características que tengan en común y que eso nos va a permitir pues al final dar pues tal vez una interpretación, un estudio mucho más enriquecedor y mucho más enriquecido en sí mismo de lo que sea que estemos hablando, ¿no? Yo justamente lo vi sí, también fue la semana, ha de haber sido la semana pasada, viernes, algo así. Está viendo un análisis, ahí era como un análisis muy de significados, así te lo planteaba el creador de contenido en el video de YouTube, en el que analizaban La Bruja no me acuerdo cómo se llama, Roger Emmett, no me acuerdo el director, pero planteaba la película de La Bruja en cuestión de qué elementos utilizaba para sus fines, que era sembrar como un miedo progresivo en la película. Y precisamente, por ejemplo, él dice o puede analizar un solo plano o una secuencia. Él decide enfocarse mucho en una de las primeras secuencias en la que la protagonista está orando. Y eso sería solo uno, sería solo una plática semiótica
sobre qué ciertos símbolos. O sea, él dice que si ella va vestida de blanco porque representa su pureza, el hecho de cómo está dirigido, qué colores se usan, bla, bla, bla. Esto es un diálogo acerca de un lenguaje, o sea, de, digamos, un habla muy específica que solo existe en esa secuencia y él solo va a hablar de esa secuencia. Y se puede quedar ahí, o sea, en realidad ya se dio un trabajo de una labor de interpretación y una labor explicativa y una labor de enfocarse en estos elementos y de estudio. Ya existe esa labor, pero sería mucho menos enriquecedor que plantear todo lo que va a suceder después en un conjunto que se va a transformar en la película completa, a forma de que tu análisis, de que tu interpretación tenga más profundidad, que tenga más riqueza, que encuentres algo de más valor que el simplemente hecho de algo que sucede mucho en YouTube y en las redes sociales, que es decir, bueno, es que yo me di cuenta de esto y ahí se terminó las cosas. Es que yo me di cuenta de este easter egg, le dicen por ahí. Que me di cuenta de este detalle o estas cosas y ahí se acabó la cosa. No, hay que hablar sobre los textos, lo dice Lotman, es más enriquecedor que hablemos de todo y de cómo este todo se está conectando a otros, o sea, esta semiósfera, este círculo que va a representar, en este caso un filme, cómo se va a representar con otras cosas, por ejemplo, otros filmes. En el análisis, el tipo que es el video, habla mucho de también, de qué relación tiene con el concepto de tensión planteado por Alfred Hitchcock. Y entonces está mezclando esos dos mundos. Alfred Hitchcock no tiene nada que ver en la elaboración y en la producción de La Bruja, pero este creador está tratando de hacer una conexión, ¿no? Y no solo eso, está tratando de hacer una conexión en base a todo un análisis que le ha hecho a la película completa, porque no va a analizar solamente esta escena y no solamente va a analizar, digámosle un ejemplo, 5 escenas. No solo va a hacer eso, también va a hablar de las relaciones que existen entre sí, que es ahí donde estamos hablando ya de un análisis más completo. No solo el plantearnos estas cosas por separado, sino qué significan en una unidad. Y después, qué significan en esta unidad comparadas con otra unidad. O sea, yo aquí le estoy poniendo el ejemplo, pues, de un análisis cinematográfico de un video, pero pues a eso, en cierta medida, a eso a lo que se refiere Lotman, a que empecemos a plantear los signos y la semiótica, ni siquiera solo en el ámbito del cine, en un montón de ámbitos posibles, pero ya no plantearla desde la perspectiva, pues, más antigua, digamos, más tradicional de la semiótica, en la que nos vamos a referir a un solo tema. O sea, en los textos anteriores estábamos hablando de, por ejemplo, estaba el ejemplo de el mecanismo este que se hace porque si quieres saber si un cuerpo de agua tiene más o menos volumen, entonces, bla, bla, bla. Pero ahí simplemente nos estamos hablando de esto. O sea, te estamos hablando de este sistema mecanizado y qué símbolos implica, pero como dentro de su microcosmos, ¿no? Los autores plantean en algún momento, bueno, sí, ya, tendrá que ver con quién está a cargo de eso o quién lo ve, ya será otro mundo. Lo que Lotman nos está diciendo es hay que conectar estos dos mundos, hay que conectar estos dos porque la conexión de estos microcosmos, de todos estos microcosmos, va a terminar formando lo que conocemos como cultura. Sí, por eso es que es, al menos de manera como inmediata, relevante, ¿no? Si necesitarías una respuesta de, bueno, sí, pero ¿por qué estas cosas de manera inmediata? Pero porque eso es cultura. Y eso nos va a servir muchísimo para otras cosas. Eso es lo que me parece interesante. Al menos, bueno, estoy hablando de el primer planteamiento que hace Lotman sobre cuál va a ser la semiósfera. Y bueno, eso es lo que quería decir. Sí, muy bien. Y que además está chido, sobre todo cómo hace estas analogías con la onda de la atmósfera y todas estas, ¿no? O sea, él lleva estos, digamos, como estos conceptos de otras disciplinas pues, al campo pues, a un campo más social, ¿no? También por ahí está chido cómo introduce también este concepto de frontera, en el que coincido,
uno puede pensar en que, por ejemplo, un caso común de análisis que, bueno, es el que estamos más utilizando, el cine, por la cultura audiovisual, pero vamos a poner otros ejemplos. Uno puede decir cómo las pelis se conectan con otras pelis, ¿no? Es decir, como estos campos semiósferos, o más bien esta semiósfera que parecería son campos cerrados, en realidad en el concepto de Lotman no lo es así, ¿no? No como otros sistemas como los que pues, veíamos con Humberto Eco, que de repente sí parece que son sistemas cerrados, ¿no? Que no hay tanto una conexión. Sin embargo, me parece que también dentro de la misma propia obra audiovisual podemos encontrar otros campos semióticos, o más bien otras semiósferas. Por ejemplo, una cosa es la peli, lo que vemos en la peli, y otra cosa, aunque sea extradiegético, todo lo que hay de subtexto de las películas. No sé, la música, no sé, una referencia a una novela. Por eso, el ejemplo que vamos a revisar, como bien dices, para hacer un análisis semiótico necesitamos ser, bueno, una propuesta es hacer, analizar secuencias, ya lo había dicho por allá en otra ocasión, analizar planos, analizar una secuencia de planos y analizarla a través de sus fotogramas para poder identificar qué hay en cada plano. Pero por eso, lo vuelvo a repetir, uno de los ejercicios más finos que quiero que hagamos cuando tengamos más lecturas y más camino recorrido es revisar Naranja Mecánica, porque si recordarán, yo les dije, ahí les va la novela, ¿no? Y espero que ya, bueno, estamos casi platicando tú y yo, pero a lo mejor puede ser que esté alguno de los compañeros más escuchándolos. Yo les diría, ya empiecen a leer Naranja Mecánica. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver Naranja Mecánica ya muy cercano al final del semestre. Y estoy seguro que con lo que hemos avanzado, con lo que conocemos de Eco, de Lotman, cuando le entremos a la onda del análisis fílmico, vamos a poder hacer una lectura mucho más rica e interesante de Naranja Mecánica. No estoy diciendo que nuestras pláticas que hemos tenido hasta el momento de las pelis que hemos visto no sean ricas, ni sean interesantes, claro, ¿no? Hemos hecho ahí, a mí me ha gustado mucho, honestamente, ¿no? Pero conforme vamos avanzando, y yo lo dije en la sesión pasada, agudizando nuestro ojo, un ojo más semiótico, por así decirlo, pues vamos a encontrar cosas cada vez más profundas o cada vez más simbólicas, o quizás vamos a entender ciertos elementos simbólicos que de otra forma probablemente no hubiéramos identificado y que, como bien dices, Sergio, digo, estamos acá en una plática de camaradas, de colegas, como bien dices, es cuando dices, ay, bro, es cierto, o sea, yo cuando empiezo a ver esto ya lo veo en otras cosas, ¿no? En los videojuegos o en los cómics o hasta en mis pláticas con mis camaradas, pues, ¿no? O como hasta en el barrio o jugando la cascarita o jugando, yo no sé, retas en los videojuegos, de repente empiezas a ver una serie de prácticas que dirías, ay, güey, o sea, si no me hubiera puesto, si no tuviera estas lecturas, no me hubiera dado cuenta de eso, ¿sí? O como lo que les decía con estos ejemplos burdos, ¿no? O como cuando ya te late alguien, pues te cambias, te bañas, te peinas, no sé, haces una serie de cosas que de repente dices, o hasta tu brother, ¿no? Dices, güey, tú traes algo, ¿no? O sea, si me explico, entonces por ahí va ese cotorreo, pues de lo que Lotman nos está empezando a introducir en esta pues en esta lectura, ¿no? Les decía, bueno, como te decía, yo creo que otro concepto importante es esta idea del concepto de frontera, que a veces visto de ciertas disciplinas puede ser un concepto que podría ser muy rígido, ¿no? Dentro de la geografía, pues obviamente la frontera es un límite, pues, ¿no? Es un límite generalmente construido, pues, ¿no? O sea, no existen fronteras, digamos, naturales, aunque existan fronteras naturales en el sentido de, no sé, un límite, una separación
de un país a otro, un río, una cordillera, qué sé yo. Pero tal cual no son construcciones que le damos los seres humanos. Y otra vez entra el concepto simbólico, ¿no? Una frontera, en términos simbólicos, puede representar mucho. La frontera norte de nuestro país coinciden muchos posibles análisis. De hecho, hay una, digamos, tendencia que relaciona la geografía con la semiótica, lo que luego le llaman el geosímbolo, ¿sí? A veces tan mal utilizado este concepto, pero que de cierta forma sí explica, ¿no? Cómo ciertos espacios como estos están cargados de tradición, de simbolismo, o estos conceptos de lo transnacional. Si han tenido la oportunidad de viajar al norte de nuestro país, si no, algún día que lo hagan, sobre todo, bueno, en Tijuana. O sea, Tijuana es una ciudad altamente semiótica, pues, ¿no? Se está cargada de simbolismos la ciudad. Yo pienso que igual acá podríamos aventarnos todo un rollo sobre eso, ¿no? El mismo cine, la música que nos apela a las fronteras, y que bueno, en ese sentido, pues a ti y a mí nos gusta la música, pues, ¿no? Bueno, no sé si está por acá Fer, también nos está escuchando, pero pues bueno, a Max también, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entrarle este cotorreo, dices, a ver, ¿qué onda con todo este concepto de frontera, ¿no? Me refiero ya no nada más a la idea de la frontera como espacio geográfico, sino a los límites del conocimiento, a las fronteras del conocimiento y por lo tanto a las fronteras entre estos espacios de la semiósfera, ¿no? A las fronteras del arte, ¿sí? Entonces, por ahí me gustaría, pues, no sé, plantear eso, ¿no? De cómo la capacidad de nosotros, ¿no? De imaginar cosas, por ahí va a hablar de la toma de conciencia, ¿no? La capacidad de nosotros de imaginar cosas, de repensar cosas, de soñar cosas, ¿no? De desear cosas, es increíble y es increíblemente semiótico, pues ese campo, ¿no? Por eso lo identifica o hace esta analogía tan de la semiósfera, tan, digamos, tan en este sentido, digamos, de la propia biología humana, ¿no? O sea, la semiósfera como ese espacio, como la atmósfera en donde todo sucede, pues, ¿sí? Donde se dan estas relaciones humanas, en donde si no hay esas condiciones químico, física, biológicas, pues la vida humana no se da. Y eso es a lo que se refiere. O sea, por eso tampoco, no cualquier espacio es una semiósfera, sino son una serie de elementos que combinados permiten que el campo del símbolo, que la trascendencia del signo se dé, pues, ¿no? Exista. Bueno, como te decía, Sergio, pues yo pienso que lo podríamos, bueno, podemos avanzar hasta la una, no solamente, digo hasta la una, hasta las dos, no solamente pues porque nada más estamos tú y yo, sino porque también se me acaba la batería de mi computadora y en donde estoy no está funcionando muy bien la energía eléctrica, pero a mí me gustaría, para dejarnos como una actividad extra para la sesión pues, en la que vamos a revisar esta película tan, no sé si ya la viste, pero esta peli tan llena de simbolismos, que pensáramos también un poco en la cuestión de la música. No tanto de la película, sino, por ejemplo, la música que, lo voy a decir así, que tú pudieras, y yo también busco un ejemplo donde a través de la música rebasamos las fronteras de lo meramente musical. No sé si me explique. ¿Sí? O sea, que tú digas, esta pieza para mí rebasa la frontera de lo meramente musical. ¿Sí? Es una obra que está pensada más en otro sentido. ¿Va? Y la siguiente sesión vamos a tratar de darnos un espacio, una media hora para hablar de esa obra musical. ¿Ya vas? Ok. Bueno, Sergio, vamos a dejarlo aquí y nos vemos el próximo jueves. ¿Va?
Barry. Ánimo. Cuídate. Listo. Nos vemos. Te veo.